A History of Prostitution in Peru, pero también ha trabajado sobre cuestiones vinculadas a mundo del trabajo, género, raza, temas todos ellos muy centrales a la historiografía peruana. Así que quería agradecerle a Paulo que hoy esté con nosotros y le cedo la palabra para que haga su presentación. Después vamos a tener unos comentarios de Cecilia Warren y luego abrimos a comentarios, preguntas, críticas o lo que los participantes quieran formular. ¿Sí? Bueno, Paulo, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, Roy. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Voy a compartir la pantalla. A ver si funciona esto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, lo que voy a presentar no es un paper de investigación, de archivo, como dijo Roy, es un intento de síntesis, y es un texto que estoy escribiendo para un libro en el que estamos trabajando los que ven ahí en la pantalla, historiadores y politólogos. Y el libro está pensado como un libro que, bueno, es un intento de síntesis de la historia peruana, como una contribución a la discusión que está ocurriendo en este momento en el Perú en torno al bicentenario que se celebra este año, y que en realidad por las circunstancias que todos conocemos no se está celebrando realmente, está ocurriendo en el background. Pero como pueden ver, lo que hemos hecho es nos hemos dividido periodos más o menos largos de historia y estamos trabajando con la idea de escribir un texto que resuma la producción historiográfica más actual, por un lado, pero que esté escrito de tal manera que una persona sin mayor conocimiento pueda entender de lo que estamos hablando y que sean textos amenos y de fácil lectura. Entonces, el modelo que he usado yo, porque a mí siempre me ha parecido un modelo ejemplar de escritura, son esos ensayos del Cambridge History of Latin America que, bueno, ya tienen su tiempo y en particular para el periodo que cubro yo, los capítulos ya tienen unos 30 años o más. Entonces mi objetivo ha sido actualizar un poco esa narración sobre un periodo bastante central en la historia del siglo XX peruano, que va desde el gobierno de Leguía hasta 1968, el comienzo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo que Eric Hobsbawm llamó la revolución peculiar peruana. Y lo último que quiero mencionar aquí es que, bueno, si bien yo he trabajado mucho este periodo y en el texto he utilizado mis propias investigaciones como respaldo, también he tratado de juntar las fuentes secundarias y, bueno, lo que uno percibe es que quizá a diferencia de otros países, y probablemente sea el caso de Argentina, en el caso peruano el siglo XX sigue siendo un siglo que se trabaja poco, donde predomina todavía una historiografía ya algo antigua, dependentista, y no ha habido mucha actualización, sobre todo desde los 30 para adelante. Y bueno, espero que eso cambie, pero por el momento es un poco la situación. La estructura del texto es bastante convencional, está construida en torno a los gobiernos principales.
pero al mismo tiempo he tratado de mostrar cómo esos diferentes gobiernos también corresponden a procesos políticos, económicos o incluso culturales particulares. Y lo que hago es construir la narración en torno a dos procesos estructurales principales. Por un lado, una transición demográfica caracterizada, y esto no es particular al Perú, por un crecimiento de la población muy importante, y al mismo tiempo una transformación de la sociedad peruana de ser una sociedad principalmente rural a ser una sociedad principalmente, en su mayoría urbana, y también de una transición de una sociedad agrícola a una no agrícola, que, como señala aquí, no significa que pasa a ser industrial. El Perú nunca llega a ser una sociedad industrial propiamente. Entonces hay una doble transición, tanto en términos de dónde vive la gente y el tipo de empleo que tiene. Eso. Y por otro lado, hay un proceso político principal que es el surgimiento de la política de masas a partir de los años 30, que va a marcar todo este periodo y tiene un proceso, digamos, de irrupción en 1968. También uso una idea central para ir organizando el texto, y esto es algo que, bueno, el texto, algunos de ustedes creo que han leído el texto, obviamente es aún un borrador, y esto es algo que tengo que trabajar más, pero lo que he intentado hacer es usar esta idea de José Carlos Mariátegui, que ven ahí en la pantalla, como un eje de mi argumento, ¿no? Mariátegui escribe en 1923: la nueva generación siente y sabe que el progreso del Perú será ficticio, o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no signifique el bienestar de la masa peruana, que en sus 4/5 partes es indígena y campesina. Y entonces la pregunta a la que vuelvo, y que en la versión actual no vuelvo lo suficiente, me parece que es algo que tengo que mejorar, es esa, ¿no? ¿Qué cambió para esa masa peruana? Y por último, y con esto termino la introducción, lo que he tratado de hacer es vincular procesos locales, nacionales, con procesos regionales y globales, identificando una serie de olas de la historia global que impactan en la orilla peruana. Entonces, como ven ahí, primero el surgimiento de Estados Unidos como una potencia regional en un primer momento, después mundial, la creación de la Unión Soviética como otra potencia mundial, el papel que cumple la Comintern en sus diferentes fases, clase contra clase, el Frente Popular, el impacto de la Revolución Mexicana, que sabemos fue importante en la conformación del APRA. Esa es una primera ola. La segunda ola, que empieza con la Gran Depresión y que tiene en el fascismo, el corporatismo, pero también en el New Deal de Roosevelt, en la política del buen vecino, repercusiones políticas. Y por último, la ola que llega con la Segunda Guerra Mundial, de la que el Perú está bastante apartado, pero que impacta. También los procesos de descolonización en África, Asia, en el Caribe, nuevos nacionalismos, el movimiento de los no alineados y el surgimiento del tercer mundo y del tercermundismo como conceptos en el sur global, como lo llamamos hoy. Pero también a nivel más regional, el efecto de la Revolución Boliviana del 52, del peronismo como una tercera vía
hemisférica con cierto impacto en varios países, incluso el Perú. Y la Guerra Fría en términos generales y en particular el impacto que tiene la Revolución Cubana como, bueno, y su efecto de demostración en el Perú. Y por último, aunque no está muy desarrollado por el momento en el texto, el estructuralismo y el cepalismo como políticas económicas que aparecen y comienzan a mover un poco la discusión en el Perú, que a diferencia de otros países de América Latina, durante todo este periodo se mantiene en gran medida dentro de una ortodoxia liberal bastante fuerte. Entonces, como explicaba, he organizado esto en torno a estos gobiernos o periodos que corresponden en mayor o menor medida a los principales gobiernos de este periodo. El primero es el gobierno de Augusto Leguía. Su segundo gobierno, ya había sido presidente entre 1908 y 1912, y este es un periodo muy marcado por esta ola de la Primera Guerra Mundial, que tiene un efecto, en cierto modo, positivo para la economía peruana, ya que la desestabilización que genera en el Perú lleva a cierto crecimiento de las exportaciones, a algo de sustitución de importaciones también, pero que ve sobre todo el auge de Estados Unidos como el hegemón regional, adquiere un poder geopolítico que no tenía y aparece como la nueva potencia económica, desplazando al Reino Unido como el mercado principal para las exportaciones peruanas, las lanas del sur, minerales y otros, y también como una fuente de capital, fuente de capital directo, es decir, inversiones directas de empresas norteamericanas en el Perú, pero también como fuente de deuda peruana. Por otro lado, la Revolución Rusa, la famosa ola roja que vemos en varios países, y en Argentina en particular. En el Perú también se da una serie de huelgas fines de 1918, comienzos de 1919. Está el impacto del movimiento estudiantil en Córdoba y también el impacto de la pandemia de la gripe española, que está poco estudiada en el caso peruano, pero que ahí está, se deja ver en las fuentes. Entonces todo esto lleva a una crisis del status quo y el partido civil, el partido de la oligarquía peruana, que había controlado la política del país desde 1895 y en realidad desde muy antes, desde la época del guano. Su poder se quiebra y esta alianza entre el sector agroexportador de la costa y las élites regionales andinas pierde el poder, y ahí aparece Leguía como una alternativa. ¿Qué representa Leguía? Hay una discusión que ya ha sido superada, creo, Leguía como, digamos, una facción de la élite, una facción burguesa. Creo que no es un argumento que se sostiene. Representa el surgimiento de la mesocracia en paralelo con fenómenos similares en Argentina o Chile. Quizá hay algo de eso, pero como planteo en el texto, Leguía no busca legitimarse o apoyarse en las clases medias. Las utiliza, pero no busca representarlas. Entonces lo que yo veo más bien es que es un modernizador autoritario, busca refundar el país, tiene este concepto de la patria nueva, apunta a las obras, la infraestructura, abrir el país al capital extranjero, en particular al norteamericano, ampliar el aparato estatal, pero en función de esa apertura al capital extranjero,
la centralización y una centralización que socava el poder regional de las élites regionales. Apunta a los expertos, los técnicos, en particular a los ingenieros, mucha inversión en este periodo en proyectos de irrigación en la costa, y también una dosis importante de represión, llama una, como ocurre en muchos países en este periodo, llama una misión española para refundar la policía y crear la Guardia Civil. Leguía emplea un discurso modernizador, tiene una política social que está muy claramente marcada por la influencia de las políticas sociales asociadas con Weimar, pero también con el caísmo mexicano. La Constitución de 1920 copia casi literalmente artículos de la Constitución de 1917 mexicana, y se crean nuevas instituciones, leyes que amparan a los obreros, a los empleados, y al mismo tiempo Leguía establece como un indigenismo oficial que tiene como objetivo redimir al indio. Y en cierto modo lo que se ve aquí es una superación de lo que algunos han llamado el pesimismo racial de los civilistas. Esta idea que no se puede esperar nada del indio y que la solución para el desarrollo del Perú es reemplazar a los indios con migrantes blancos, de preferencia europeos nórdicos, ¿no? Con Leguía se aleja el discurso oficial de esa visión y más bien hay la idea que el indio puede ser redimido, recuperado y hecho apto. Y en el texto hablo de estos cuadros, afiches diseñados por el pintor Camilo Blas, y como pueden ver son textos que están en 3 idiomas, en castellano, en quechua y en aymara, y reflejan bastante bien este indigenismo oficial. La idea que el indio, una vez transformado por la educación, por los caminos, por las costumbres modernas, puede ser un ser, puede transformarse en un ser útil para el país. Pero esa transformación es necesaria, en realidad indispensable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el cuadro del medio, no sé si llegan a leer, pero dice: el indio que no sabe leer es un miserable ciego con ojos. Y ya una vez el indio transformado, pueden ver que ya no está vestido con el poncho y el chullo, sino que tiene un traje moderno. Y ahí más bien uno lee: en cambio, el que sabe leer asegura su felicidad y sabe defender su familia, sus tierras y su ganado. Es interesante notar aquí la dimensión de género de esta imagen, ¿no? El hombre ha sido transformado, pero la mujer aparece aquí todavía en su vestimenta indígena, ¿no? Y esto corresponde bastante bien con un argumento desarrollado por la antropóloga Marisol de la Cadena, que plantea que en esta visión indigenista las mujeres son más indias que los hombres. Bueno, este proyecto de indigenismo oficial por un lado y de política social y de superación del civilismo de Leguía se enfrenta a una serie de desafíos. Por un lado, un indigenismo no oficial, pero que en algunos casos es cooptado por Leguía y que tiene muchas vertientes, desde, quizá podríamos llamarlos abogados activistas como Pedro Zulen y Dora Mayer, que crean la Asociación Pro Indígena y
ofrecen asesoría legal, pero también desarrollan críticas frente al abuso de gamonales, es decir, los blancos, las élites blancas de los Andes, pero también de empresas como la Cerro de Pasco Copper Corporation, que tiene las minas más importantes de la Sierra Central, o Julio Tello, uno de los padres de la arqueología peruana, que a través de su labor de arqueólogo produce un nuevo discurso positivo sobre el mundo andino peruano. Luis Valcárcel o Uriel García, que desde la intelectualidad contribuyen a una nueva visión del mundo indígena, o artistas como Sabogal, Codecido en pintura, o Martín Chambi en fotografía, que replantean el papel del indio en el imaginario peruano y que buscan devolver cierta dignidad a la figura del indio. Y aquí he incluido esta frase que quizás han encontrado en sus lecturas de la historiadora Cecilia Méndez, un texto muy útil, muy importante, en la que ella plantea que en este giro, no solo en este momento, pero en otros momentos de la historia peruana, aparece esta figura retórica, ¿no? de celebración del pasado inca, pero de crítica frente a lo que ha devenido el indio moderno, ¿no? Bueno, ese indigenismo intelectual cultural solo es parte de algo mucho más grande, porque también vemos un indigenismo desde abajo, constituido en esta institución que aparece en los años 20, el Comité Pro Derecho Indígena, que consiste en una serie de grupos indígenas, a diferencia del indigenismo intelectual, que en general son mestizos o incluso blancos, que generan un discurso sobre el indio. En el caso del Comité Pro Derecho Indígena, en la mayoría de los casos se trata de indígenas que participan y que movilizan a la población indígena a través de mecanismos legales, pero a veces también mecanismos más directos para resistir el poder misti, el poder blanco, local, nacional, manifestado por los gamonales, la iglesia y otros. Y por otro lado, el otro desafío viene con la política social, y aquí creo que quizá esto es lo más conocido. Aparecen figuras como Aya de la Torre y Mariátegui, que producen desde lecturas del marxismo y de otras vertientes intelectuales críticas muy importantes a la sociedad peruana. Bueno, eso. Entonces, en el texto, como no tengo mucho tiempo, no voy a cubrir todo lo que hay en el texto, pero esto es más o menos son los puntos principales de este primer periodo. Y entonces, volviendo a mi pregunta mariateísta, digamos, ¿qué cambió? Pues creo que en este periodo lo que vemos es que la cuestión del indio toma una visibilidad que no tenía antes, gracias a este indigenismo tanto oficial como no oficial. Y además de esta visibilidad, lo que vemos es una movilización de la población indígena en torno a toda una serie de problemáticas que tienen que ver muchas veces con la tenencia de la tierra, pero no exclusivamente. El segundo periodo corresponde a los años 30, está marcado muy obviamente por el impacto de la Gran Depresión. Es un impacto agudo, pero relativamente corto, y a diferencia de otros países como Chile y Cuba, que dependen de un producto de exportación principal, el cobre, el azúcar, en el Perú hay un sector exportador bastante diversificado: cobre, algodón, azúcar, lanas, caucho, petróleo, minerales.
y eso ayuda a que la recuperación tenga de dónde agarrarse, y en particular en el caso peruano viene con la recuperación de los precios del algodón, un sector que además genera bastante empleo en la costa peruana, y ahí uno puede ver como un efecto multiplicador. Y ya para 1932 la economía peruana está eh, recuperándose. Sin embargo, esta experiencia más o menos favorable de la Gran Depresión en términos comparativos no le quita a esta percepción generalizada que existe en ese momento de una crisis del capitalismo y una apertura hacia otras opciones políticas más allá del, eh, eh, del liberalismo más tradicional. Entonces, tanto el marxismo como el fascismo y el corporatismo comienzan a abrirse un espacio en el Perú, y esto coincide con un proceso de expansión del espectro político con nuevos partidos políticos como el APRA y la Unión Revolucionaria, un partido populista con fuertes tendencias fascistas en 1931 y para 1936 ya abiertamente fascista. Y en las elecciones de 1931 por primera vez se ve una movilización política importante de sectores populares en torno a candidaturas que apelan, que interpelan al pueblo de una manera que no se había visto antes en el país, ¿no? Es un periodo de mucha polarización, de conflicto social. El APRA pierde las elecciones, eh, adopta una política puchista, trata de convencer a militares cercanos al APRA a levantarse. Y hay, no voy a entrar en todos los detalles, pero hay una serie de episodios que llevan a una situación prácticamente de guerra entre el APRA y las Fuerzas Armadas. Y esto es una tensión que se establece en este periodo y que va a marcar de una manera muy clara el resto del siglo XX peruano hasta los años 80. La Constitución de 1933, en la que participa el APRA en el contexto del constituyente, en el proceso constituyente, es importante por varias razones, pero una es que por un lado se mantiene la política social que ya había aparecido en la Constitución de 1920, pero otro aspecto que a mí me parece interesante y que en el texto me permite introducir un tema que he tratado de desarrollar lo más posible, es el papel del feminismo y de la participación de la mujer en la política. Hay una discusión muy grande en la Constitución o en la Constituyente sobre el voto femenino, y lo interesante es que el APRA el APRA venía pidiendo el voto femenino, pero en el contexto de la Constituyente decide oponerse, la idea diciendo que las mujeres son por naturaleza conservadoras y van a votar por los partidos conservadores. Y lo interesante es que esta discusión ocurre, digamos, como un momento en el que hay un quiebre entre dos tipos de feminismo de élite, pero que están presentes en la discusión, en un feminismo que yo he llamado acá un feminismo maternalista, que busca introducir ciertos derechos políticos, o otorgar derechos políticos a las mujeres, pero no mucho más que eso, y un feminismo radical que empieza a aparecer tanto dentro del APRA como del Partido Comunista, que busca ir más allá de los derechos políticos, ampliarlo a derechos sociales y más allá.
Después del asesinato de Sánchez Cerro, que fue el presidente elegido en el año 31 y el líder de la Unión Revolucionaria, toma el poder un general, Óscar Benavides, una figura muy importante en ese momento dentro de las Fuerzas Armadas. Y si bien en un primer momento él busca abrir la política, darle cierta capacidad de maniobra al APRA en el año 34, ese periodo de apertura dura muy poco y en 1936 anula las elecciones, gobierna como dictador, y eso lleva al APRA a su periodo llamado de las catacumbas, del destierro y de la clandestinidad. Lo que traté de demostrar en esta parte del texto es lo que vienen mostrando muchos historiadores que han, digamos, cambiado la perspectiva sobre el APRA de la costa hacia la sierra, y lo que muestran es que en varias regiones de la sierra peruana, el APRA se mantiene muy activo en este periodo y sus discursos de justicia social, de reforma agraria, de crítica a las élites, tiene bastante resonancia local y comienza a ser adoptado como un movimiento local en varias partes del país. Bueno, Benavides, como le guía en cierto modo, busca dar un mayor rol para el Estado, invierte en caminos, crea un banco agrícola, un banco industrial para apoyar esos sectores y en particular para apoyar la recuperación de la crisis, crea un impuesto por desocupados para reducir el desempleo, particularmente en las ciudades, y algo que yo estudié en mi primer libro, una serie de políticas que, si bien por un lado buscan socavar el apoyo que tiene el APRA en la clase obrera, es decir, barrios obreros, o sea, políticas de vivienda, restaurantes populares, políticas de nutrición, un seguro obrero que da cierta seguridad social a los obreros. Y ahí ven, esta imagen es el Hospital Obrero creado en 1940. Entonces, si bien todas estas políticas están pensadas como una manera de reducir el aprismo, la atracción del aprismo en las clases populares, lo que he planteado es que también hay que ver aquí una visión más positiva del trabajador, del obrero peruano como un agente del progreso. Y esto está muy, muy claro, me parece a mí, en la retórica que emplea Benavides en este periodo. Bueno, ¿qué cambió? Me parece que este es un periodo en el que el protagonismo que cobra tanto la clase obrera y en menor medida la clase media como consecuencia de esta política de masas que surge, hace que la cuestión indígena pierda cierto protagonismo. El periodo siguiente, de 1939 a 1948, está marcado por la Segunda Guerra Mundial, un impacto limitado en el caso peruano. No se ve, como en otros países de la región, un proceso de sustitución de importaciones. El efecto económico más claro es una inflación que lleva a los gobiernos de este periodo a implementar políticas de control de precios que reflejan una preocupación cada vez mayor de las élites frente a las clases medias y bajas, y el papel que tiene el APRA en movilizarlas. Es elegido Manuel Prado, un
una figura importante de la élite peruana, y él establece una democratización controlada que va bastante más allá de la que había intentado Benavides en un primer momento en el año 34. El APRA sigue, como el Partido Comunista, sigue siendo ilegal, está prohibido, pero puede operar. Se crean, por ejemplo, clubes apristas en este periodo. E impera un ambiente general de antifascismo en el que el APRA modera su antiimperialismo inicial y el Partido Comunista apoya al gobierno. Este es el periodo de los frentes populares, y el Partido Comunista sigue las políticas de Moscú de apoyo a todas las fuerzas anti-eje. Prado es un muy buen aliado de Estados Unidos en este periodo, es un adepto a la política del buen vecino, ayuda al esfuerzo militar de los Estados Unidos dándoles una base militar en el norte del país, desde la cual pueden proteger el canal de Panamá, y sigue la política anti-eje. Y esta imagen, por ejemplo, pueden ver una de las consecuencias más trágicas de esta política fue la deportación de japoneses y peruanos japoneses a Estados Unidos, a los famosos campos de concentración en Texas y en otras partes de Estados Unidos. Una política que claramente tuvo una dimensión racial o racista, ya que si bien se hizo esto con los japoneses, no se hizo lo mismo ni con los italianos ni con los alemanes. Algunos alemanes fueron deportados, pero pocos en comparación con los japoneses. Por otro lado, vemos un alineamiento muy claro con la política de antidrogas de Estados Unidos en este periodo, lo que lleva, y esto es algo que Paul Gutenberg ha estudiado, a la criminalización, en cierto modo a la eliminación de una importante industria peruana, que era la industria de la cocaína, que proveía a la industria farmacéutica de Estados Unidos y de Europa con este importante producto. En un contexto de ansiedades sobre el efecto de la cocaína como un narcótico, el gobierno peruano sigue la línea de Estados Unidos y cierra su industria de cocaína, lo que da paso al surgimiento de ese nuevo contexto de la criminalización de las drogas, ¿no? Por último, si bien el Perú no participa en la Segunda Guerra Mundial directamente, sí en 1941 se ve involucrado en una guerra local con el Ecuador, una guerra que el Perú gana fácilmente, y es un momento de victoria personal para Prado, ya que su padre, que había sido presidente durante la guerra con Chile a fines del siglo XIX, terminó muy mal esa guerra. Entonces la victoria en esta guerra con Ecuador sirvió a Prado para redimirse y redimir a su familia. Un aspecto importante de este periodo es el censo de 1940. Es el primer censo nacional en el Perú que se da desde 1876. Y este censo hace visible para la élite unos cambios que deseaban, es decir, es un censo que está diseñado de tal manera para mostrar que el país se está volviendo más mestizo y menos indio, ¿no? Y se hace esto juntando la población blanca y la población mestiza en la manera como se presentan las estadísticas. Pero más allá de eso, lo que se hace con este censo
es utilizarlo como una herramienta de formación de Estado para ir viendo dónde focalizar el gasto, algo que hasta ese momento se hacía de una manera bastante sin mayor, digamos, conocimiento de la situación del país. Entonces, aquí nuevamente pueden ver este afiche preparado por el mismo artista, Camilo Blas, que indica muy claramente esta intencionalidad del censo, ¿no? Y vemos en este periodo del gobierno de Prado un intento de desarrollar nuevas políticas que pasan a ser llamadas indigenistas, en el sentido muy general de que están enfocadas en la población indígena, de dar mayor educación, de invertir en escuelas y de acceso a la salud pública. Nuevamente con esta idea que esta inversión del Estado puede hacer que la población indígena sea más apta, más útil. Es una orientación que se mantiene con el gobierno de Bustamante, un gobierno que dura solo 3 años, pero que es bastante importante, ya que representa uno de los pocos gobiernos que ha tenido el Perú de centro-izquierda y que representa el surgimiento, la emergencia de nuevos actores medios, nuevos actores políticos medios y bajos, y en particular no limeños. Bustamante llega al poder con el apoyo del APRA, pero ya una vez en el poder lo que transcurre es una ruptura muy clara entre el presidente y el APRA, que controla el Congreso, y también dentro del APRA comienzan a aparecer rupturas muy claras como consecuencia de un alineamiento de Haya de la Torre cada vez más cercano a la política de Estados Unidos. Para 1948 es una situación de crisis, lleva al golpe de Odría que inaugura el próximo periodo. Entonces, ¿qué cambió en este periodo? Lo que planteo es que comienza a aparecer una política de Estado más sistemática, más coherente, que tiene la finalidad de mejorar a la población indígena a través del acceso a la educación y la salud pública. El siguiente periodo está marcado muy claramente por el impacto de la Guerra Fría, con diferentes episodios, desde la Revolución China, la guerra en Corea, la Revolución Cubana, pero también a nivel más local, tanto la Revolución Boliviana de 1952 y el surgimiento del peronismo como una tercera vía en América Latina. Por un lado, los gobiernos de este periodo parecen representar como un regreso al status quo, el regreso de la oligarquía o de la élite y de una política económica más ortodoxa. Sin embargo, también podemos ver una continuidad con varias políticas que he ido mencionando, con cierta promoción por el Estado, de programas de irrigación. Se crea un código minero para promover la inversión en nuevos sectores mineros, y también una ley petrolera. Y se mantiene, de hecho, crece bastante en este periodo el gasto público en educación y en salud, y en particular durante el gobierno de Prado el sector universitario crece de manera importante. Pero si bien esa economía de exportación bastante diversificada que mencioné anteriormente tiene por momentos una experiencia de pequeños booms, en particular relacionado con la guerra en Corea, lo que vemos es una concentración hacia la dominación de ciertos sectores, y en particular de sectores de minerales, cobre
y petróleo. Y esto tiene el efecto de desnacionalizar los sectores claves de la economía peruana, porque son en esos sectores donde está mucho más presente el capital extranjero que el capital peruano. Un sector que tiene una experiencia particular en este periodo es el de la pesca, y en particular la pesca de anchoveta, que como seguro saben es utilizada para hacer harina de pescado. El Perú se convierte en este periodo en la primera potencia pesquera del mundo, y esta industria de la harina de pescado tiene un efecto transformador brutal en la costa peruana y en particular en la ciudad de Chimbote, que pasa de ser un pequeño puerto a una ciudad muy importante en muy poco tiempo, pero también es un caso de destrucción ambiental. Para 1972, como consecuencia de la sobrepesca, hay un colapso total de la industria, y eso hace que ya para esa época, bajo el gobierno militar, se nacionalice la industria. Ese boom pesquero, como muestro en el texto, es parte de un proceso mayor de migración masivo que empieza en la década del 40, del campo a la ciudad y de la sierra a la costa, y en menor medida a la selva, y que lleva a un proceso de urbanización muy acelerado, y el desarrollo de estas nuevas formaciones urbanas, las barriadas, como son llamadas en el Perú, ¿no? El país comienza a volverse urbano. Con Odría, lo que vemos nuevamente es cierta continuidad con las políticas que habíamos visto en el periodo de Leguía y también de Benavides. El sociólogo Gonzalo Portocarrero se refiere a su manera de gobernar con un populismo liberal que toma cierta inspiración de Perón. La esposa de Odría, por ejemplo, establece una fundación de ayuda a los niños que está muy claramente copiada de la Fundación Eva Perón. Y este intento de desarrollar una política paternalista, clientelista frente a ciertos sectores populares hace que Odría entre en conflicto con la élite empresarial. Al mismo tiempo que hay este populismo liberal, Odría también mantiene una política de represión frente a la izquierda, al APRA y al Partido Comunista. Se presenta a sí mismo como un Cold Warrior, y usa esta figura para obtener ayuda militar de Estados Unidos. Y es un periodo si ustedes han leído la novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, él capta bastante bien el ambiente de represión que hay en este periodo, y menciona el dato curioso de este periodo, y es la estancia de Aya de la Torre en la Embajada de Colombia en Lima. El gobierno de Odría no le da un salvoconducto a Aya de la Torre para salir del país, y a Aya de la Torre no le queda más remedio que pasar 5 años en la Embajada de Colombia asilado. Ya voy terminando. Las elecciones de 1956, que dan la victoria a Manuel Prado por un segundo gobierno, son importantes por dos razones principales. Una es que participan mujeres por primera vez en elecciones nacionales, pero también nuevas formaciones políticas representadas por
un arquitecto que va a tener un impacto importante en la política peruana, Fernando Belaunde, y un partido que se establece en la ciudad de Arequipa en un primer momento, pero que también va a tener un impacto importante en todo el país a partir de esta época, el Partido Demócrata Cristiano, que surge en este momento como alternativas desde la centroizquierda, tanto al APRA como al Partido Comunista, y que mueven nuevas agendas descentralistas y de justicia social que amplían, digamos, el espectro político y buscan recoger el anhelo de las clases medias en particular y ciertas clases populares también. Sin embargo, Manuel Prado gana con el apoyo tanto de la élite como del APRA, establece la llamada política de la convivencia con el APRA, pero es un periodo de mucha conflictividad social, con algo que no se ha estudiado mucho en el contexto peruano, pero que me parece importante para este periodo, el surgimiento de la juventud como un actor político. Y esto se ve muy claramente en la visita que hace el vicepresidente en ese momento, Richard Nixon, a Lima, cuando hace una visita a la Universidad de San Marcos y es recibido de una manera muy hostil, pero también en el campo donde el campesinado indígena comienza a movilizarse de manera más sistemática, a invadir tierras y a reclamar reformas mucho más contundentes de las que han habido hasta ese momento. Y el caso quizá más famoso, entre otras razones porque fue estudiado por Eric Hobsbawm, es el de la convención donde Hugo Blanco, un trotskista, tuvo un papel importante en organizar las tomas de tierra. Aparece entonces la reforma agraria como una política cada vez más discutida, y es algo que en un primer momento, digamos, tiene cierta aceptación general. De hecho, Estados Unidos tiene una política bastante favorable a la reforma agraria en América Latina, ve la reforma agraria como un elemento de su política anticomunista, y en el Perú, ciertos sectores de las Fuerzas Armadas afiliados al CAEM, en un centro de altos estudios militares, comienzan a plantear que la reforma agraria tiene que implementarse en el Perú. En 1952, Ernesto Guevara, como es sabido, durante uno de los dos viajes famosos que lo llevan, como sabemos, a México, pasa por el Perú y en su famoso diario hay toda una serie de anotaciones interesantes sobre el país, y una de ellas es su diagnóstico del país, ¿no? Dice: el Perú todavía espera la sangre de una verdadera revolución emancipadora. ¿Qué cambió? Bueno, por un lado, este proceso de migración al que que describí muy rápidamente, me parece que tuvo un efecto de válvula de escape. Esa tensión que se veía en el campo, en cierto modo, se reduce algo por la migración, pero en realidad la conflictividad en la sierra es muy alta, y la migración no va a ser suficiente como para reducirla, como veremos en el periodo siguiente. Esto sí lo hago mucho más rápido. Tenemos el golpe militar de 1962, que muy interesante. Nuevamente es para impedir una victoria del APRA, esa es la figura de este periodo en general, pero no porque el APRA es muy de izquierda, sino más bien en este momento porque los militares reformistas de este golpe ven al APRA como un partido demasiado reaccionario que no va a implementar el tipo de políticas reformistas que consideran necesarias. Estos militares establecen una dicta blanda y implementan una reforma agraria mínima
en la convención para impedir que eso pase a mayores. En 1963, Belaúnde gana las elecciones con el apoyo de la élite, implementa una serie de reformas, mucho crecimiento en el sector universitario, es arquitecto, tiene proyectos muy ambiciosos de transformar el país a través de la infraestructura, quiere crear una carretera en la selva para abrir la selva a la inversión y a la migración. Implementa una reforma agraria pero muy tímida que no afecta al sector agroexportador de la costa, y en general en este periodo vemos que cierta continuidad con lo que ya venía del periodo anterior del crecimiento del control del capital extranjero de la economía peruana, lo que lleva a un conflicto muy importante y el surgimiento de posiciones nacionalistas en muchos sectores en el país. El Perú tiene una experiencia de guerrillas castristas en 1965, son reprimidas, pero tienen el efecto de convencer a los militares que tienen que intervenir porque el Perú está empezando a entrar en un ciclo que ellos perciben como un ciclo cubano, ¿no? Que la sierra peruana está en camino a transformarse en una nueva sierra maestra, y esa es, entre otras razones, la justificación que da el general Juan Velasco y los otros militares que toman el poder en el 68. Entonces, para terminar, ¿qué cambió? Bueno, mucho y poco. Por un lado, tenemos un país más conectado por la inversión en caminos, etcétera, pero no más integrado. Un país con una capacidad del Estado que ha aumentado, pero de una manera bastante desigual. Y por último, una expansión de la ciudadanía con el voto de las mujeres, pero también una exclusión muy importante de la ciudadanía con la exclusión de los analfabetos del voto, que se mantiene en este periodo, pero que se refleja también de manera más general en ese papel relegado, secundario, que se le da a la población indígena en todo este periodo. Ahí paro. Bueno, muchas gracias, Paulo. Arranca Cecilia con unos comentarios. Dale, Ceci. Bueno. Bueno, en primer lugar, gracias, Paulo, por tu exposición, por traer a discusión tu texto, tu trabajo, que da, bueno, da muchos, ¿no? Digamos, muchas puntas, ¿no? Digamos, para retomar. Yo decidí centrarme en una, ¿no? Digamos, es como un comentario, pero con algunas cuestiones que por ahí me parecen interesantes para traer a debate, que tiene que ver justamente con este hilo conductor, ¿no? Digamos, que estableces a lo largo de tu artículo, que es esta idea de progreso ficticio, que, bueno, como vos decías recién, por momentos está más explícito, por momentos un poco menos, ¿no? Digamos, pero que me parece que oficia de hilo conductor en dos sentidos. Por un lado, en esto que, bueno, que en la exposición también quizás hacías un poco más explícito, que es esto de, bueno, qué cambió o qué no cambió para la población indígena, pero también creo que oficia de hilo conductor cuando aparece una suerte de balance en cada uno de los apartados acerca de, bueno, las transformaciones económicas, la ampliación de la educación, de la salud pública, el crecimiento demográfico, la urbanización, la extensión del voto, que de algún modo podrían oficiar también como indicadores, ¿no? De cierto progreso, o por lo menos desde una noción occidental de progreso. Entonces, bueno, volviendo a esta idea, ¿no? Sobre todo a la idea particular de progreso ficticio, a mí lo primero que me pasó cuando leí el título, ¿no? Digamos, fue preguntarme si
nos sorprende verdaderamente que las políticas orientadas en torno al progreso no redunden en un bienestar de la población indígena, ¿no? Nos sorprende eso. En ese sentido, es posible que haya un progreso que sí redunde en ese bienestar. Ese progreso sería más real que el primero que no lo hace, ¿no? Me parece que acá hay algo, hay como un potencial, ¿no? Digamos, en tu propuesta, que es justamente problematizar esa idea de progreso, que es algo que aparece de la mano de Mariátegui, ¿no? Digamos, con esa cita, bueno, con varias referencias que creo que tienen que ver también con el modo de que tiene Mariátegui de pensar incluso la historia misma, quizás, pero que después queda, ¿no? Queda una noción de progreso que quizás nos devuelve a esta idea, ¿no? Como decía, quizás occidental, que piensa que si este progreso no alcanza o no redunda, como decían, en el bienestar de la población indígena, esto tiene que ver como con un efecto colateral o con un efecto indeseado, o con esta idea de que el progreso no llegó lo suficiente, ¿no? Esta idea de lo incompleto, ya sea por una característica inherente de la población indígena, como será dicho en el siglo XIX, incluso en los primeros años del XX, o ya como empezar a decirse a partir del oncenio, ¿no? Digamos, como de la mano del discurso indigenista, como producto de aquellos siglos de opresión, ¿no? Que cristalizaron entonces en esa segregación. Entonces mi pregunta es, bueno, pensamos que esa es la razón por la cual no se produce esa extensión del progreso, o en realidad podemos pensar que esta situación, ¿no? de segregación, y no solo de no aumento del bienestar, sino incluso de un aumento del malestar de esas poblaciones indígenas, no son parte constitutiva de eso que llamamos progreso. No es una parte necesaria, ¿no? de ese progreso. Y en este sentido estoy pensando en paralelo con la idea de modernidad que manejan ciertos estudios coloniales o descoloniales, ¿no? Digamos, pensando esta doble cara y esta modernidad que produce activamente aquello que no lo es para presentarse como tal, ¿no? Me parece que hay algo parecido en el progreso, construyendo esas rémoras del progreso, ¿no? Digamos, que lo permiten definirse como tal. Pero también estoy pensando, bueno, en cómo opera la noción de progreso, cómo con sus sentidos, con los sentidos que adquirió históricamente, y con los sentidos que, digamos, cómo opera en el discurso político actualmente también, ¿no? Digamos, que sigue siendo bastante fuerte. Y como creo que ya dije también, ¿no? Digamos, es algo que en el discurso del siglo XIX, de comienzos del XX, aparece más explícita, esta idea de la antítesis entre, bueno, existencia de la población indígena y progreso, y que a partir del 20, ¿no? Digamos, a partir del periodo que empieza a abarcar tu estudio, eso que para mí se reproduce de una manera mucho más solapada, y de ahí lo interesante, ¿no? Digamos, para analizarlo en el periodo que abarca tu trabajo, ¿no? Y cuando digo necesario, ¿no? Esta idea de que no es un corolario o un efecto indeseado, sino que esa segregación es algo necesaria, la pienso, como decía, en este sentido de construir ciertas alteridades, ¿no? Digamos, esta idea de lo que explicaría la ineficiencia de ese progreso en el Perú, ¿no? Pienso también en términos económicos, ¿no? Esto, como muchas veces la agricultura comunal es totalmente funcional al capitalismo en América Latina, y por lo tanto también al capitalismo global, como formas no asalariadas de trabajo también lo son, ¿no? Y entonces, si partimos de que esa diferencia, ¿no? y esa circunscripción como grupo segregado es constitutiva, es necesaria para el progreso, la pregunta o el hilo conductor podría ser otra, ¿no? Digamos, ya no si ese progreso sucede o no sucede, si es real o si es ficticio, sino justamente, pienso, ¿no? Digamos, podría ser cómo se configura a ese grupo, ¿no? Digamos, como justamente como rémora del progreso. El hilo conductor podría ser cómo se lo va circunscribiendo como grupo segregado a la vez que se profesa su integración, ¿no? Porque el progreso se presenta, ¿no? como quien va a llevar a todos de la mano, ¿no? Y me parece que una pregunta podría ser, bueno, ¿cómo a la vez que se enuncia eso activamente se lo continúa circunscribiendo como grupo segregado? Y me parece que el artículo da muchísimas pistas para esto, ¿no? De hecho, un poco lo traías también en la exposición.
en el 20, ¿no? Digamos, incluso un poco los 30, toda esta producción indigenista, ¿no? Está obsesionada por plantear de qué hablamos cuando hablamos, ¿no? Digamos, del indígena, y delinearlo, y definirlo, y construir un estereotipo fuerte. En los otros periodos me parece que hay una idea de, quizás en algunos casos, de subsunción a la idea de mestizaje, ¿no? O a la idea de trabajador inmigrante, ¿no? En esta idea de cómo se va disolviendo tras estas otras identidades. Bueno, en relación a esto, me quería detener brevemente en las imágenes. Me pareció muy interesante el análisis que haces de esas producciones de Camilo Blas. Digamos, fui al link que pones donde aparecen las fuentes. Y creo que acá hay algo que también por ahí da la pauta de lo que estoy tratando de sostener y bueno, discutir también. Hay algunas que son justamente las que vos mostraste recién. La primera plantea, ¿no? Y que esta la analizás, ¿no? Esta idea de si no hacemos caminos carreteros, tenemos que cargar nosotros mismos como burros y llamas los productos de nuestra agricultura. Y esta me hizo eco en una siguiente, donde también aparece cierto paralelismo, donde aparece este indio durmiendo en el piso y este indio durmiendo en la cama, y dicen las dos afirmaciones, ¿no? El antes o el ahora y el futuro deseado. El primero dice: el indio que duerme en el suelo entre perros y cuis se asemeja a los animales, y el segundo dice: el indio que duerme en catre y usa cama limpia vive mucho tiempo alegre y sano, ¿no? Más allá de cierta asociación libre, ¿no? Quizás en esa segunda afirmación, me parece no tan libre la asociación en la primera, y que hace eco en la imagen anterior, ¿no? Que es esta semejanza entre el indio y la animalidad. Entonces, en estas propagandas que supuestamente están profesando cierta integración, si se quiere, lo están haciendo al mismo tiempo que reproducen claramente ese estereotipo colonial o decimonónico de indio, más ligado a la animalidad, en esta suerte de grados de humanidad que se plantean desde los discursos raciales, ¿no? Y esta idea, por un lado, está, digamos, para mí opera de una manera como complementaria con esta otra, que está en la otra imagen que mostraste, donde aparece el indio que no sabe leer, como este indio ciego, ¿no? Y el indio letrado ya un poco transformado en mestizo a través de esos indicios que son la ropa, que justamente, como vos retomabas, y como también retomando a partir de lo que plantea Marisol de la Cadena, esta idea del discurso de la decencia, como un montón de diacríticos que operan ante ciertas similitudes fenotípicas, no es para nada menor, ¿no? Esa mestización que aparece allí. Esa misma operación se reproduce en esta donde comen también con la mano y luego están comiendo en la mesa, y dice: así debemos comer para ser iguales con todos nuestros hermanos mistis, ¿no? Digamos, el comer bien, otra vez hay una cuestión que lo asimila, ¿no? Entonces, un poco lo que yo pensaba es que desde esta visión no hay indianidad posible en el progreso, ¿no? Digamos, cuando se describen las prácticas contemporáneas de los indígenas, son lo que no debe existir, ¿no? Digamos, y que al mismo tiempo conviven con toda esa imagen, en otras, ¿no? En la del baño, por ejemplo, está esta imagen estilizada del indio con esa belleza clásica, ¿no? Digamos, que no habla otra cosa que de ese ideal imaginario del indigenismo, pero que poco tiene que ver con la población indígena contemporánea. Justamente sus prácticas son descritas como lo que no debe existir, y cuando el indio entonces adopta, ¿no? Podría pasar a adoptar el carácter letrado, o el carácter de comer como corresponde, o lo que fuera, deja de ser indio, ¿no? Entonces, acá veo una imposibilidad en sí misma en cómo está pensado el progreso, ¿no? Digamos, ya no sé si podemos pensar en esta idea de, bueno, el ficticio, sino que, bueno, el progreso lo define de esa manera, ¿no? Implica la disolución de la indianidad. Y de hecho aparece, como yo enunciaba quizás esos ítems que aparecen como indicadores de progreso, hay otro que aparece, que es la desindianización, ¿no? De la mano de cómo se arma el censo, de la mano de las migraciones, etcétera, etcétera. Que visto desde esa definición de progreso, bueno, habilitaría a pensar que sí lo había, ¿no? Bueno,
no me quiero extender más para dar lugar bueno, preguntas que debe haber también, así que, pero bueno, quería ver un poco qué pensabas desde ese punto de vista. Paulo, ¿querés comentar? Sí, muy rápido. Dale, Sí. dale, Sí, dale. me parece, estoy completamente de acuerdo con esa idea de la imposibilidad, como lo pusiste, la imposibilidad de linealidad dentro del progreso, ¿no? Y de hecho, mi primer libro, ese es el argumento central del primer libro, ¿no? Que la construcción la formación del Estado peruano no es que, o sea, no es que la exclusión del indio sea una consecuencia de la construcción del Estado peruano, es su elemento constituyente, ¿no? Y entonces estoy de acuerdo con esa manera de encarar esta problemática y creo que sí, debería hacer ese argumento más explícito en el texto, pero al mismo tiempo lo que he tratado y no lo he hecho bien, pero lo que he tratado de mostrar es que si bien hay ese discurso que excluye al indio, el indio está abriéndose un espacio constantemente en estos periodos a través de su agencia, ¿no? Entonces, ¿cómo narrar estas dos cosas, ¿no? Por un lado, su exclusión o su imposibilidad de existir dentro del progreso, pero al mismo tiempo la manera como participa en estos proyectos de progreso que lo niegan, ¿no? Entonces, ese equilibrio no lo he encontrado todavía, pero hacia ahí quiero ir. Bueno, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? ¿Quién se anota? Bueno, si no hay nadie antes, hago un par de preguntas, Roy. Dale. Pero son preguntas muy específicas, Paulo. Perdón que te saque un poco del argumento general. Dos puntos sobre los cuales tengo curiosidad y tienen un poco que ver con mis intereses, que son algo sobre la Constitución del 20 y el clima que se genera alrededor de eso, y después algo sobre la Constitución del 33. Sobre lo primero es, vos sugerís en el texto que, bueno, en el fondo que ese clima de incursionar en la nueva política social, digamos que la Constitución del 20 está inspirada un poco por México, creo que tus palabras en el texto promete más de lo que finalmente entrega. Y después lo orientás un poco más bien al activismo obrero, que empieza a aparecer, impulsado un poco en ese clima. Quería preguntarte dos cosas. Uno, ¿cuánto hay de agencia de los sectores a los cuales supuestamente estas políticas van dirigidas en promover el cambio? ¿Cuánto ve uno en que, vos mencionás algunos casos de nuevas instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, pero quería ver si podés decir algo más? ¿Cuánto hay de movimiento que impulse el cambio que venga de abajo y no del diseño de estas instituciones que prometen más de lo que entregan, digamos, en ese momento? Lo segundo sobre ese punto en particular, sobre esa constitución, es si sabés si además de estas incursiones en política laboral, si hay algo en materia de seguridad social. Este es un momento, tanto en México como en la Constitución chilena del 25 también, de lanzamiento de una idea del seguro social como expresión de una nueva forma de relación entre Estado y sociedad. Es la seguridad social, la previdencia social, la previsión social, lo que va a marcar el clima ahí, ¿no? Entonces quería preguntarte un poquito por eso, si hay además incursiones en ese plano de la seguridad social. Sobre el 33, que es también más específica todavía, me interesó mucho esa idea porque no conocía nada sobre este experimento corporativista que no llega a plasmarse, la idea de un Senado corporativo que no llega a plasmarse,
Porque, por supuesto, los argentinos tenemos bien presente que acá también pasó algo parecido. Los proyectos de reforma constitucional en los 30, que introducían una reforma a la representación, que incorporaba la representación corporativa, que finalmente no llegan a plasmarse. Ahora, uno de los factores que hacen que eso no llegue a plasmarse en el caso argentino es la reacción de la clase política tradicional. La fuerza que todavía, a pesar de ese clima de ascenso del corporativismo y el fascismo, que todavía tienen los sectores de una clase política democrática, liberal, clásica, si querés, o tradicional, que resisten completamente dar ese paso de reforma de la Constitución para introducir la representación corporativa. Entonces me preguntaba si había algo parecido en el caso peruano, si había sido en parte la resistencia de la clase política tradicional la que había hecho que ese proyecto fracasara, que no se llegara a plasmar finalmente en el texto. Bueno, esas dos preguntas. Gracias. La respuesta a la última pregunta es que no sé exactamente por qué no se llega a plasmar. Digamos, la Constitución se da en el 33 y en el 34-35 Benavides establece una dictadura y entonces la Constitución está ahí, pero creo que simplemente eran propuestas que no terminan de ser aceptadas del todo, pero no, la verdad es que no lo he estudiado de cerca y no te podría decir. En respuesta a la otra pregunta, digamos, antes de la Constitución del 20, claro, hay mucha agitación obrera, hay demandas por las 8 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí, o sea, la lectura que yo hago de estas medidas es que vienen más desde arriba que desde abajo. Es decir, por ejemplo, una de las medidas que se introducen es el arbitraje obligatorio para resolución de conflictos, ¿no? Eso es algo que no era una demanda desde abajo, o sea, es una visión muy desde la élite de cómo calmar los ánimos de la clase obrera, ¿no? Otra medida que en una historiografía anterior se veía como un logro de la clase obrera es el alto nivel de sindicalización que se da en el Perú a partir de 1920. Pero nuevamente, esta es una medida que exige la Constitución, es decir, para que los obreros puedan participar en el arbitraje, en la resolución de conflictos, tienen que constituirse como sindicatos, ¿no? Porque en el Perú aparece una figura muy marcada de diferenciación entre el obrero y el empleado negocia sus condiciones laborales a título individual, mientras que el obrero lo tiene que hacer a título colectivo. Entonces, la Constitución establece toda una serie de pautas de relación entre la clase obrera y la clase empresarial, que no eran demandas del movimiento obrero, sino que son producto de esta figura legal constitucional, ¿no? Entonces, la direccionalidad me parece que es mucho más de arriba que desde abajo, si bien hay mucho movimiento desde abajo en la década anterior, ¿no? Y sobre la previsión social, sí, está presente en la del 20 como algo que el Estado debe dar, ¿no? Pero es recién bueno, en cierta medida la ley del empleado de 1924 da cierta protección social al empleado. Después, con la ley de seguridad social del obrero en el 36, eso se extiende a los obreros, y en el 47 hay una nueva ley del empleado que crea el seguro social del empleado, y ahí igual, ¿no? Se crea un hospital del empleado, seguridad de vejez, de desempleo, de discapacidad, etcétera, etcétera. Pero todo eso ya está presente como algo a lo que se debe aspirar en 1920.
Tengo una lista, hay 4 o 5 personas que quieren hacer preguntas, quizás, ya que no tenemos tanto tiempo, quizás sea bueno reunir un bloque de preguntas y que vos contestes, Paulo. ¿Sí? Entonces está Agustín, Mayra, y después vengo yo. Y después está Juan, Benito y alguien más. ¿Querés arrancar, Agustín? Bueno, gracias, Roy. ¿Qué tal? Mucho gusto, Paulo. Hola. En relación a, mi comentario es breve, más que nada es una pregunta. Vos explicaste que este trabajo, bueno, está pensado para un libro, ¿no? Digamos, orientado, ¿no? A un público especializado. Pero si vos tuvieras que, digamos, retomar esta pregunta sobre el progreso ficticio para futuros trabajos, ¿no? En relación a los diferentes gobiernos que se fueron sucediendo en el Perú, si pensaste en integrar elementos o enfoques metodológicos que puedan, digamos, relacionarse con lo que actualmente se conoce como historia de la desigualdad. No, me parece que los trabajos de Hellman o Santilli en Argentina, que tiene que ver mucho, ¿no? con esto que se habla acerca del proceso modernizador, ¿no? El avance del capitalismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX en diferentes países latinoamericanos en perspectiva global, creo que permitiría conocer mucho, ¿no? Acerca de estas distancias sociales y acerca de estas políticas que, bueno, aparece, sobre todo en Perú, tenemos el elemento indígena, pero también conocer, bueno, qué pasaba en las distintas geografías, ¿no? En la sierra, en la costa. Nada, te quería preguntar si eso te puede servir o no. Gracias. Mayra, ¿querés preguntar, comentar? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola. Sí, es una pregunta y un comentario. Vos comentaste que entre la década del 30 40 la cuestión indígena va perdiendo protagonismo y me pareció sumamente interesante porque justamente es a partir de los 40 donde el indigenismo se institucionaliza por Latinoamérica, ¿no? A partir de, bueno, del Congreso indigenista interamericano. Bueno, y quería preguntarte justamente, bueno, de qué manera estos indigenistas peruanos dialogan con otros indigenistas latinoamericanos, si sabes, o si podés contarme, ¿no? Y bueno, en qué radica esta especificidad del Perú, en donde pareciera ser que en América el indigenismo, en Latinoamérica el indigenismo se difunde, se institucionaliza, y aquí pierde, bueno, esa impronta, ¿no? Y por el otro lado, si bien no hay que caer en el, como se dice, en el nacionalismo metodológico, como dice Juan Pablo, me hago la relación, ¿no? con los procesos que se viven en Argentina, en donde, teniendo en cuenta los años 20, acá en Perú, digamos, hay una importante discusión sobre lo que hacer con el indio, y obviamente desde una mirada integracionista se lo piensa, incluido en la nación. Bueno, en la Argentina para estas décadas son escasos, ¿no? Los intelectuales, los políticos que están pensando esta problemática. Quizás en el ámbito de la educación podemos encontrar ahí alguna que otra figura, pero bueno, nada, siempre caigo, ¿no? en estas comparaciones, porque me parece sumamente interesante, ¿no? Ver cómo en Perú se habla tanto de la cuestión indígena, mientras que acá en Argentina parecería ser que, bueno, en realidad para las élites son invisibles. Claro. Gracias. Bueno. Un comentario, Paulo. Vos al comienzo ponías como modelo la Cambridge History, ¿no es cierto? Que es como, bueno, una síntesis del estado del conocimiento de los años 80, comienzos de los 90. Yo creo que esa organización tenía una ventaja, y es que había capítulos de economía y de política. Y eso permitía construir mejor el registro del discurso, ¿no? Acá me parece que vos por momentos te ves obligado o querés cubrir
zonas que son quizás, me parece, demasiado amplias, ¿no? Y eso probablemente, bueno, hace que la narrativa avance en una dirección y después tenga que volver. Y si tuviera que decir qué es lo que me gustaría que estuviera más presente en un texto de síntesis, creo que lo que más extraño yo es un poco más de información, de análisis sobre cómo funciona el sistema político peruano. Hay mucha narrativa sobre transformaciones, cambios, novedades, ideas, ¿no es cierto? Vos tratás de decir, bueno, cómo se conecta lo que está pasando en Perú con fenómenos globales, pero una de las preguntas que yo me hacía es, bueno, y como además jugás con continuidad y cambio en muchos planos, pero enfatizás sobre todo continuidades, ¿no es cierto?, en torno a la pregunta sobre qué cambió, y más bien en algunos casos decís, tengo una perspectiva pesimista respecto a las transformaciones que se dan en la sierra. Yo ahí me preguntaba si no te convendría decir algo más, poner un par de párrafos, para ahí acotar un poco la cosa más narrativa de la política, y decir algo más sobre, bueno, cómo funciona el sistema político peruano. No la cuestión más formal de cuáles son las estructuras políticas formales, sino más bien cuáles son los actores, cómo se construye poder, dónde es que los actores políticos recaban sus recursos políticos, ¿no? Y en relación con esto yo me pensaba, vos decís, bueno, acá entramos en la política de masas en un momento. Y yo pensaba, bueno, pero ¿qué quiere decir política de masas en Perú en los años 30 y 40? En una sociedad donde vos además nos contás, la sierra está fuera. Hay restricciones muy importantes en términos de acceso al sufragio, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ahí me parece que el trabajo ganaría si vos enfocás un poco más, una discusión más abierta de este fenómeno. Y yo diría ahí, dos cosas a mí me interesaba conocer un poco más. Una, bueno, en un sistema político donde votan tan pocos, con tantas restricciones, con muchas restricciones regionales, una pregunta para los de abajo, ¿cuán politizada está la población? ¿Y qué significa politización en Perú? ¿Qué significa en la sierra? ¿Qué significa en la costa? ¿No? ¿Cuán profundo llega la política? Es una política que vos sabemos, ¿no? Con mucho ruido, con tiros, con revoluciones, pero bueno, ¿qué importancia tienen los actores que están comprendidos en ese tipo de actividades? ¿Esto es superficial o verdaderamente tiene profundidad, se arraiga en el plano social? Y la segunda observación es, creo que el texto ganaría con una discusión más específica, más específicamente política, de la naturaleza de los actores de la cumbre, que vos más bien tratás de manera descriptiva. Vos hablás de oligarquía, de élite, ¿no? Y yo ahí me preguntaba, bueno, ¿qué es? Uno entiende, hay un empresariado poderoso en la costa y demás, ¿no? Y después están los gamonales de la sierra. Pero, ¿qué es esa élite? Que vos en un momento decís, bueno, es un actor político. Tiene influjo en la vida pública, incide en las elecciones. Entonces, un poco la pregunta es, ¿esa élite es una élite que tiene poder social, es una élite que tiene poder político? ¿Cómo construye un ascendiente sobre un grupo que no está muy tratado en el análisis político, que es sectores medios, ¿no es cierto? Bueno, entonces un poco mis comentarios, mis inquietudes van por ese lado, ¿no? Por un pedido, una sugerencia más que un pedido, de presentar un diagnóstico más sistemático, más estructural sobre la naturaleza del sistema político peruano y las transformaciones que va experimentando a lo largo de estas décadas. Bueno, paro acá. ¿Contesto o vas a recoger como más? quieras. Después tenemos tres preguntas más. ¿Querés? Quizá contesto rápidamente Bueno, estas. dale. En el orden inverso, Roy primero. Sí, de hecho,
es algo que estoy trabajando ahora porque estoy de acuerdo que está muy ausente en el texto una reflexión más sofisticada, detallada de esa élite o oligarquía, como lo quieras llamar, y como dices, necesito tener una idea más, o presentar de manera más clara no solo su composición, pero también cómo se relaciona con los otros actores, ¿no? Y eso está ausente y estoy consciente que eso tiene que figurar y por suerte hay algunos estudios que puedo usar para eso. Martín Monsalve en particular, que viene trabajando bastante bien ese tema. Y lo otro que planteas, cuán profundo llega la política, eso también estoy de acuerdo que debería tratar de hacerlo más visible en el texto. Hay algunas fuentes que me permiten hacerlo, que menciono brevemente, pero que no desarrollo. Esa discusión corta sobre cómo el APRA tiene vigencia en la sierra cuando muchos historiadores piensan que no hay política en la sierra, es una manera de mostrar eso, ¿no? Hasta qué punto, incluso en pueblos muy pequeños, las enemistades que antes pasaban por liberal conservador comienzan a articularse en torno a APRA anti-APRA, ¿no? Entonces, así un poco similar a lo que uno ve en el caso mexicano, de cómo se rearticulan ciertas rivalidades políticas en torno a nuevas formaciones políticas en el siglo XX. Y lo otro, sí, cómo se construye el poder, cuáles son los actores, todo eso también valdría la pena desarrollarlo. Por ejemplo, no menciono un actor político clave que es la figura del prefecto. El prefecto es finalmente el que organiza la política a nivel subnacional y, en fin, sí, eso es algo que debo trabajar más. Mayra, la pregunta sobre la particularidad de los años 30 en el Perú. O sea, sí, efectivamente, para los años 40 y los congresos indigenistas que hay en Pátzcuaro y también hay uno en Lima, hay mucho diálogo entre los indigenistas peruanos, mexicanos, bolivianos, guatemaltecos. No es algo que yo he estudiado de manera muy detenida, pero creo que valdría la pena mencionarlo. Y sobre los 30, digamos, el protagonismo pierde cierto protagonismo, me parece, porque el APRA aparece como el eje principal de la discusión política, y si bien el APRA plantea como su propuesta ideológica el indoamericanismo, en realidad el APRA no dice nada sobre el mundo indígena, tiene muy poco que decir sobre el mundo indígena, a pesar de la utilización de esta figura del indoamericanismo. Entonces, a diferencia de Mariátegui, que tiene un discurso bastante desarrollado sobre la cuestión indígena, pero que, bueno, muere en 1930, el APRA deja de lado la temática indígena de los 30 para adelante, y creo que es por eso que pierde vigencia en la discusión política de esa década. Y Agustín, sí, gracias por la sugerencia. Ahí estás. No lo había pensado así, pero sí, voy a revisar esa historiografía argentina y ver qué puedo usar, qué me puede ser útil de eso. Gracias. Bueno, está Juan Pablo Scarfi, Benito Lazar y está Mariano también después. Dale, Juan Pablo. Hola Pablo. Bueno, creo que te había saludado con el micrófono apagado antes.
me parece. Uno se olvida acá con el Zoom. No, mi pregunta apuntada y tiene que ver con algo que también había apuntado Roy, que es un poco es una pregunta más historiográfica, pero tiene que ver con un poco las claves que había establecido la Cambridge History, ¿no? Y esta importancia que vos, que bueno, que por supuesto tenía como esta división de economía y política, pero también tenía, creo recordar que tenía, y yo de hecho quiero recordar muy bien, que tenía algunos capítulos sobre historia internacional, de la entreguerra, yo en su momento, pero eran como una historia internacional muy clásica, ¿no? Entonces mi pregunta era un poco, ¿cómo habías visto a partir de estas olas globales que vos estudiás en el caso peruano, sobre todo para pensar el tema central tuyo del progreso ficticio? Digamos, ¿cuáles te parece que fueron esas olas sobre las cuales vos ves que esos viejos capítulos tenían menos que decir, y qué otras olas efectivamente había algún tipo de presencia? Imagino, por ejemplo, que las dos guerras obviamente eran un tema siempre más clásico, que esos capítulos, aunque clásicos de los 80 y los 90, probablemente le prestaban más atención, pero te imagino, por ejemplo, la Guerra Fría, el tercermundismo, la Revolución Mexicana como proceso transnacional o de escala regional. Imagino que efectivamente son tres, por lo menos, aspectos que vos señalabas en tu presentación que quizás habían sido menos abordados. O sea, mi pregunta era un poco, ¿cuáles eran esas olas, efectivamente, que estaban un poquito, esa vieja historia de Cambridge les prestaba más atención, y cuáles efectivamente te parecieron importantes en tu mirada, digamos, sobre el progreso, y que han sido poco atendidas en la Cambridge History? Ahí cierro. Gracias. Bueno, está Benito Nazar y Mariano también. Si tienen preguntas. Sí, buenas noches. Mi pregunta para Paulo tiene que ver con la situación actual de las elecciones en junio. Si ve, más allá de los nombres que hay, si ve que se repiten historias del pasado, ¿no? Es una opinión personal, cortita y breve, que me interesa mucho escucharlo. Gracias. Gracias. Yo tengo una preguntita sobre José Matías Manzanilla, la influencia que pudo llegar a tener a principios del siglo XX en esa constitución. Los antecedentes, en realidad, ¿no? De sus proyectos en la presidencia de Pardo, y esos antecedentes que pueden ser interesantes para ver esa constitución de 1920. Gracias. Sí, sí, no lo menciono en el texto, pero es parte de un grupo de intelectuales, de figuras de las leyes que influyen sobre la cuestión social en este periodo. Manzanilla tiene una serie de proyectos, de código laboral, etcétera, etcétera, que claro, en un libro anterior sí menciono y estudio, junto con Luis Miro Quesada y otros. Claro, ese es el momento, digamos, intelectual que se va a ver reflejado en esa constitución, aunque como mencioné, me parece que es una constitución que está tomando muchos elementos de otras constituciones. Entonces hay dos procesos que se encuentran, ¿no? Un pensamiento social que se está desarrollando durante el gobierno de José Pardo, perdón, pero también una circulación de ideas que se reflejan en diferentes constituciones en este periodo sobre la cuestión social, y Manzanilla es un importante actor en eso, ¿no? Benito, sobre las elecciones actuales, pues sí, parece que se repiten muchas cosas, y no, o sea, hay elementos, digamos, yo creo que este eslogan que ha adoptado Pedro Castillo es espectacular, ¿no? No más pobres en un país rico, es, creo, el mejor eslogan político que ha habido en el Perú desde la época de Velasco, y interpela tantas cosas de las que he venido hablando, ¿no? Entonces,
hay eso y hay esta, y él es una persona claramente muy hábil políticamente y estaba asustando a mucha gente, que creo que es bueno, porque hay gente que debería asustarse. Pero también, por otro lado, no sé, es una situación muy... que no entiendo bien, la verdad, y no sé para dónde va, pero que la historia está muy presente en esta elección me parece clarísimo. Y empezando, por ejemplo, no sé si probablemente no es un detalle, pero el año pasado se estrenó un documental sobre la reforma agraria de 1969, tuvo mucho éxito ese documental. Y de hecho yo participé como alguien que dice 3, 4 frases, y el documental está muy logrado, participan muchos historiadores, antropólogos, etcétera, etcétera. Y a pocos días de la primera vuelta de la elección, se iba a mostrar en el canal de televisión nacional y se censuró, pensando que este documental sobre la reforma agraria de 1969, el argumento que se usó podía influir en el resultado de la primera vuelta. Entonces, en fin, todas estas problemáticas están muy presentes en esta elección. Juan Pablo, mira, los capítulos que yo de la Cambridge History efectivamente son muy tradicionales y casi no mencionan la dimensión internacional. De hecho, es algo que está casi ausente en el análisis que hacen. Es un nacionalismo metodológico muy marcado, y yo más bien lo que, un poco, no sé, reflejando el giro de la historia global, he tratado en la medida de lo posible de provincializar al Perú también, ¿no? Y decir, miren, muchos de estos procesos que desde cierta historiografía peruana son entendidos como algo únicamente peruano, en realidad son parte de procesos que tienen una dimensión más amplia. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, en los años 30, en la historiografía muy marcada por la obra de Jorge Basadre, que es el gran historiador peruano, siempre se piensa como el tercer militarismo, ¿no? Entonces el militarismo que viene después del segundo militarismo, que es después de la guerra con Chile, y el primer militarismo que ocurre después de la guerra de independencia, ¿no? Pero en el texto yo lo que planteo es que este tercer militarismo en realidad corresponde a un proceso mucho más global de un giro hacia gobiernos autoritarios que vemos después de la Gran Depresión en varios países de América Latina, pero también en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que he intentado hacer en realidad hablando de estas olas, alertar al lector que lo que estamos viendo en el contexto peruano se corresponde a procesos que están ocurriendo en otras partes, y esos procesos también están influyendo sobre la historia peruana que estoy narrando. Bueno, ¿alguien se quiere sumar para una última pregunta? Entonces, lo dejamos descansar a Pablo. Dejamos que, siendo ya casi de madrugada en Londres, le agradecemos mucho que haya conversado con nosotros. Le agradezco también a Cecilia por sus comentarios. Muchas gracias. Y a todos por participar. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias, interesante. Pablo. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Chao, Pablo. Interesante. Gracias. Buen descanso. Estén bien, cuídense. Chao. Que descanses, sí. Igualmente. Bueno. Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo. Chao. Gracias.